La historia, lección 26, la hora de las tinieblas. Hasta aquí hemos venido aprendiendo todas las lecciones que Jesús enseñó a sus discípulos. La mano poderosa de Dios haciendo milagros. Y en este capítulo finalmente vamos a llegar a la razón por la que vino Jesús a este mundo. La muerte de Jesús era necesaria para el derramamiento de su sangre. Juan el Bautista lo había anunciado en el desierto. Había dicho que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos estaban celebrando la Pascua, una fecha importantísima, donde todo el mundo se reunía para esta celebración. Recordaban cómo Dios había protegido todos los primogénitos en Egipto al poner la sangre de un cordero en el dintel de todas las puertas. El ángel de la muerte pasó de largo, el Passover. Él no mató a ningún hijo pequeño de cada familia judía, pues Dios estaba protegiéndoles del faraón. Así es que los judíos estaban celebrando esta fiesta y Jesús también lo haría con sus discípulos. Jesús les indica dónde la tendrían en el aposento alto. Alguien les presta una casa. Jesús se reúne allí, parte el pan y bendice el vino y les indica que hay unos que lo van a traicionar. Luego les lava los pies a todos, aun a Judas, el que lo traicionaría. Les dice que así deben hacer también los unos a los otros. Jesús sabe que llega su hora. Jesús está celebrando la Pascua, pero sabe que Él será el próximo Cordero sin mancha que morirá por todos los pecados de la humanidad. Estos son los eventos más importantes de esta lección. La cena del Señor, Jesús lava los pies a sus discípulos, Jesús consuela a sus discípulos, el arresto de Jesús, Pedro niega a Jesús y la crucifixión de Jesús. Dos principios para aprender en esta lección. Primero, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena seguridad para entrar en el lugar santísimo. Segundo, acerquémonos con un corazón sincero. Primero, en Hebreos 10, 19 al 21 dice: así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Todo el capítulo 9 de Hebreos nos describe también con detalle lo que era el pacto primero y cómo había todo un ritual de detalles en el santuario hecho por manos humanas. Estaba en la primera parte, una parte que se llamaba el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa, los panes sagrados. Tras la segunda cortina estaba el lugar santísimo, el altar de oro para el incienso, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria. En la primera parte entraban continuamente los sacerdotes para celebrar el culto, pero en la segunda parte del tabernáculo únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto de los corderos para el sacrificio y ofrecer sangre de estos para el perdón de los pecados del pueblo. Al morir Jesús en la cruz, hay un nuevo pacto para el perdón de pecados. Cristo se presenta como el sumo sacerdote en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo.
No lo hizo con sangre de corderos, sino con la propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Cuando muere Jesús, se rompe la cortina del templo y es un gran significado, pues nos está haciendo la invitación más maravillosa que jamás hubiéramos tenido, y es mediante este sacrificio en la cruz y su sangre derramada, tenemos la plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por ese camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Tenemos un gran sacerdote frente a la familia de Dios y es Jesucristo. Ya no habría necesidad de más sacrificios, de más sumos sacerdotes, de más corderos, de más intermediarios, pues Jesús estaba muriendo no solo para darnos la vida eterna, sino para poder establecer esa comunión con nosotros directamente. Ahora, el segundo principio de esta lección es: acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Hebreos 10, 22 al 23. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Cuando nos acercamos a Jesús en oración, ¿estamos realmente confiando en Él? El sacrificio de Jesús nos abrió la invitación a tener una conversación uno a uno como nuestro Salvador. Ya no tenemos que tener más intermediarios. Él desea que lo hagamos directamente, confiados que Él nos está escuchando cada vez que lo llamamos. ¿Cómo sería si nuestras llamadas en este mundo a nuestros familiares se quedaran en los mensajes de voz o en las secretarias? Confiamos que podemos hablar directamente con ellos, que podemos vernos cara a cara, y esto especialmente para las mujeres es muy importante. Jesús, autor del nuevo pacto, al morir en la cruz, anula el pacto anterior y nos da la inmensa seguridad de acercarnos con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. La disposición en que nos acerquemos a Dios sí es importante. Él conoce nuestro corazón y sabe que lo necesitamos cada día. Su provisión de la cruz nos ha traído en este nuevo pacto el poder no tener que ir a un santuario terrenal, pues ahora su santuario terrenal somos nosotros. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Jesús sufrió la más tremenda oscuridad en la cruz para poder morir por tu pecado y el mío. Él nos abrió el camino al cielo y nos dio la salvación. Aunque todos le habían rechazado, abandonado, humillado, Dios lo exaltó hasta sentarlo a la derecha de Él, resucitándolo al tercer día. Cuando sufres, ¿te identificas con Jesús? Él no te va a dejar en el sufrimiento y la oscuridad. Confía en Él, que vendrá a darte una luz brillante después de la prueba. Todas hemos experimentado dolor, tristeza y mucho más, y hemos visto cómo el Señor nos ha cambiado el lamento en baile. Confiemos en las promesas de Dios. No nos desfallezcamos, aunque a veces la oscuridad parece muy densa, como lo vivió Jesús. A lo mejor
Lo que lo tenía en pie era su corazón sincero, confiado de que Dios sabía lo que estaba haciendo. Aún el traidor Judas lo usó, aún el abandono de sus discípulos lo usó, y Jesús hizo lo que su Padre le mandó hacer. Toda la voluntad fue cumplida en la cruz. Toda la razón de la Biblia está en esa cruz. Y ahora tú y yo podemos apropiarnos de esas valiosas verdades que nos traen esperanza en medio del desánimo a veces. Ahora, algunas preguntas para reflexionar. ¿Te acercas a Jesús con un corazón sincero y teniendo la seguridad que Él te escucha? ¿Qué te impide acercarte al trono de su gracia? Ora a Dios y dale gracias por el regalo de la cruz para darte tu salvación, perdón de pecados y poder acercarte confiadamente cada día a su lugar santísimo. Pídele que seas un templo donde Él habite y puedas mantenerlo limpio por su perdón, su gracia y misericordia cada día. Espero que este devocional haya bendecido tu vida como lo ha hecho la mía. Dios te bendiga.